Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos. Como siempre, muchísimas gracias por la compañía. Una nueva entrega de Entre Líneas, la última antes de las internas, las primarias del próximo domingo. A propósito de lo cual les prometo y les recomiendo un informe que enseguida vamos a tener los detalles con Daniel Rodríguez. Él nos va a contar de qué se trata. Pero pensando en ese domingo, aquí en un ratito vamos a entrevistar a uno de los vicepresidentes del Frente Amplio. Vamos a conversar con Juan Castillo a propósito de cómo se está viendo este tramo final de la campaña de cara a estas internas. Y también, a propósito de los comicios del domingo, vamos a conversar con el candidato a la presidencia por Unidad Popular, con Gonzalo Abella, sobre cuáles son las aspiraciones de este sector, el ala radical, digamos, de la izquierda que tiene nuestro país, para saber en definitiva cuáles son las aspiraciones de cara a este próximo domingo. Y una precisión para ustedes que nos siguen todos los lunes, saben que hemos hecho un ciclo con todos los precandidatos y notarán la ausencia de dos, el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Jorge Larrañaga. Bueno, ambos han declinado acompañarnos en esta noche y en noches anteriores en nuestro programa. Seguramente los tendremos en caso de que Larrañaga pase a, obviamente como candidato único del Partido Nacional, lo tendremos de cara al mes de octubre, al igual que el doctor Tabaré Vázquez. Saludo ahora a Nicolás Núñez. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Vamos a estar hablando de un tema de coyuntura. Empezaron los fríos y volvió el desabastecimiento de Supergas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Qué hace la URSEA, que es el organismo encargado de regular y fiscalizar que se cumpla este abastecimiento? Bueno, lo conversaremos aquí un ratito nada más. Claro, porque la gente siempre dice lo mismo, ¿no? Bueno, aparecen los fríos, ¡zas! Bueno, problemas con el Supergas, bueno, se van a enterar exactamente de qué se trata, aunque en este caso no hay problemas, ¿eh? Empresas y trabajadores dicen que está todo bien, que no hay diferencias, no hay conflicto entre las partes, se van a enterar en un ratito. Saludo ahora a Daniel Rodríguez. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches. Se viene la interna, vamos con los principales detalles, las características, lo que hay que saber para la votación, cuáles son los candidatos, las listas. Un repaso, además de las encuestas. ¿Qué dicen las principales empresas a pocos días de esta elección interna? Claro, números que van a tener seguramente alguna variante por estas horas. Las principales encuestadoras estarán publicando seguramente sus últimos trabajos entre martes y miércoles, antes de la veda, pero hasta este momento ustedes van a tener dentro de un rato un panorama bastante claro de cómo se presenta, de acuerdo a estas empresas, las opciones para el próximo domingo. Y ahora, si me acompañan, con muchísimo gusto, vamos a recibir a uno de los vicepresidentes del Frente Amplio, Juan Castillo. Castillo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo define la campaña? ¿Cómo la ha visto? Yo vi una campaña media fría y no tiene nada que ver con el abastecimiento de gas ni nada. Realmente... ¿Fría en qué sentido? ¿De falta de discusión, fría, de propuestas? No, fría desde el punto de vista del estado de campaña, ¿no? El Frente Amplio siempre tiene una maquinaria militante expuesta en donde vos vas a actos masivos, a la multiplicidad de actividades en los comités de base, en las coordinadoras, en las departamentales que te llevan a distintas tareas, cosa que durante un buen trayecto de esta campaña previa hacia las elecciones internas había faltado. Para mi gusto esto empezó a tomar color hace 2 semanas, no más. Pero en este estado de campaña hace 2 semanas es la que hubiésemos preferido tener hace un mes atrás, un mes y medio atrás. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿De quién es la responsabilidad de esa frialdad en la campaña? Siempre que hay que hablar de responsabilidad, el burro siempre primero, ¿no? Yo no le echo la culpa a los demás. Tenemos responsabilidad a los dirigentes y nosotros no la hagamos todavía si no logramos trasladar la necesidad de una participación mucho más activa. Pero empiezo a buscar una historia más reciente en torno a que no ha sido siempre un gran nivel de convocatoria militante, un gran trabajo para el Frente Amplio en las elecciones internas. Nunca ha tenido... De hecho, está en todos los datos que manejamos, nunca el Frente Amplio fue el que llevó más participantes a dirimir las internas en estas elecciones. Han sido los partidos tradicionales, normalmente, tal vez porque hay una parte de la cultura frente amplista. El Frente Amplio ya tenía una decisión de mecanismos internos de que eran los congresos antes del año electoral que resolvían su fórmula, su candidato. Luego vino la reforma electoral y ahí lo hizo obligatoria, pero eso no logró entusiasmar mucho. Siempre se confía más, a mí me parece, que en los organismos, en las estructuras orgánicas, que en una decisión de este tipo. Y bueno,
Ahora hay una interna, efectivamente hay 2 precandidatos. Yo creo que esto se ha tomado conciencia en los últimos tiempos y bueno, nosotros mismos hemos estado trasladando un mensaje, una impronta de la necesidad de participar activamente el primero. ¿Y las diferencias que han surgido desde el arranque entre uno y otro candidato pueden haber ayudado a que en definitiva no haya ese sentimiento y la necesidad de salir a militar? Bueno, pero eso tendría que haber jugado a favor. Precisamente, partidarios de uno u otro candidato, de Tabaré o de Constanza o de Tabaré, si ve que se pica un poco la campaña, si alguien, en todo caso, tendría que sacar fuerza de flaqueza para militar por nuestras ideas, para apoyar a nuestro candidato. Y esto no ha ocurrido. Y no ha ocurrido, ojo, particularmente, yo he concentrado mi actividad militante en Montevideo y en Canelones, pero cada vez que me ha tocado, tocó la semana pasada estar en Tititere y en Cerro Largo, ahora esta semana que comienza en Artigas, en Bella Unión, en el interior hay mucho más clima de campaña que en las zonas más urbanas de mayor concentración de vecinos. Esto, si bien es una impresión personal, colectivizado con el resto de los compañeros le ha ocurrido lo mismo. Va mucha más gente a las actividades convocadas en el interior del país que a las convocadas en Montevideo. ¿Es algo a corregir de cara a octubre, necesariamente? Nosotros tenemos que corregir varias cosas. Esta es una de ellas. ¿Qué más? Bueno, corregir, a mí me parece que una vez que tengamos decidido quién es el candidato y cuál va a ser la fórmula presidencial, nos va a permitir a nosotros tener también un puesto a punto en cómo levantás los centros del discurso, cómo nosotros podemos congeniar más en ese repaso que hay que hacerlo, porque esta es la única fuerza política que tiene en su haber el hecho de tener que dar explicaciones por nuestra gestión de gobierno y seguir apuntalando para la perspectiva futura. El que es oposición política va en coche acá, porque solamente promete. Me votarán o no, pero promete cosas. Nosotros tenemos que ir diciendo, si vamos a prometer mejor y más políticas de vivienda, tenés que decir qué ha pasado con la política de construcción de vivienda. Ahora, si vas a prometer mejorar el proyecto integrado de salud, tenés que decir qué ha pasado con los avances que hemos mantenido hasta ahora. Este es el único partido político que tiene ese deber, esa obligación, y esto creo que nosotros no tenemos mucho margen de equivocación en torno a que independientemente de los sectores, de las listas, de los candidatos en cada una de ellas, hay una línea común que tendríamos que ponerlo un poco más prolijo. ¿Con qué celeridad el Frente tiene que resolver en su plenario el candidato a la vicepresidencia? Se anuncia para ahora, para el viernes, una reunión importante donde el tema se estaría tratando, o por lo menos barajando los nombres que se están haciendo públicos desde un tiempo a esta parte. Reunión de viernes que no va a asistir, ¿no? Queda claro también. Yo he leído los mismos periódicos, incluso se me nombraba como un posible participante de allí. Yo no voy a estar. ¿No va a estar porque no se hace o no va a estar porque...? Yo a esta altura, yo creo que ya no sería ninguna novedad para la mayoría de los compañeros convocados allí, pero creo que estoy casi seguro que no se va a hacer la reunión. Muchos tenemos tarea. Y además, a ver, esto no puede ser una disculpa, ¿no? No descubrieron de que íbamos a reunirnos y entonces desactivamos la reunión. No. Habíamos muchos de que fuimos invitados, algunos que la invitación nos enteramos por el medio de prensa, que después corroboramos que efectivamente nos iban a invitar cuando se diera la forma para tener esa reunión. Ya no tenemos posibilidad de ir, por lo menos yo ya de inmediato vi que 4 o 5 de los nombrados estábamos en distintos puntos del Uruguay o en distintos puntos de la orgánica porque terminó estas redondillas de actos de campaña electoral por todos lados y tenemos que responder a las internas, tenemos que afrontar el 1 de junio como estructura organizativa, pero además porque si algunos de los temas a debatirse son los que decía la prensa, no eran el único, pero después corroboré que podríamos estar discutiendo esas cosas, lo mejor es pasarlo para después del 1 de junio, una vez que tengamos los resultados. Y ahora le vuelvo a preguntar entonces por la celeridad, desde su visión, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que rápidamente el Frente resuelva el asunto? Ya a esta altura no es solo mi visión, es una resolución del Frente Amplio. La mesa política el viernes pasado decidió que en el entorno de la primera quincena de junio tengamos que resolver el tema de la fórmula, por eso no se le bajó fecha, no decimos el 14 de junio, o el 14 de junio todos los uruguayos vamos a estar convidados a otra cosa. Sí, claro. Pero el 15 de junio no va a ser, pero si no es el 15 puede ser el 16. Entre el 15 y el 20 de junio la idea es que se convoque el plenario nacional y bueno, ver si llegamos con un consenso de todos los sectores del Frente Amplio o si hay distintas propuestas para manejar, bueno, porque hay dos opciones, ¿no? O llegamos a la unanimidad de ofrecerle
el nombre del o de la compañera a Tabaré Vázquez o a Constanza Moreira y si llegamos con más nombres y entonces tenga que resolver el candidato.